desde la conquista de Canaán hasta la reedificación de las murallas y el templo de Jerusalén después del cautiverio. Importancia de los libros históricos. En primer lugar, complementan la historia contenida en el Pentateuco. Hacen comprensibles algunos salmos y libros proféticos, nos permite tener el contexto. Iluminan las verdades del Nuevo Testamento, obviamente, como un puente, enseñan grandes lecciones morales y espirituales. Se manifiesta el carácter personal, divino, en su trato con su pueblo escogido. Denotan el protagonismo del Dios de la historia en la salvación. Un panorama general de la división judía del Antiguo Testamento, valga la acotación en la parte profética, llamado profetas primeros y profetas posteriores, anteriores, dependiendo del sistema lingüístico. Los que están en rojo, los que vamos a destacar, obviamente, nuestra distribución. La distribución actual, en la versión cristiana, comprenden Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Ahí tenemos la vista sintética del Antiguo Testamento, cronológicamente hablando inclusive. El libro de Josué habla de la conquista y división de Canaán al mando de Josué, que lleva su nombre. Jueces habla del castigo, arrepentimiento, liberación por medio de los jueces, que posteriormente o más enseguida veremos quiénes son estos jueces. Ruth, la vida y el amor de Ruth, la Moabita, un libro excelente que se puede leer inclusive como si fuera una novela, brevísimos capítulos y con un sentido narrativo lógico. El primer libro de Samuel habla sobre el último juez y el ascenso de la monarquía hebrea reflejada en las vidas de Eli, Samuel, Saúl y David. El segundo libro de Samuel habla sobre la historia del reino hebreo desde Saúl hasta Salomón. El primer libro de Reyes, la historia del Reino Unido bajo Salomón y del reino dividido hasta Acaz en el norte y Josafat en el sur. Segundo de Reyes, la historia del reino dividido desde la muerte de Acaz y Josafat hasta la cautividad de Israel y Judá. Contenidos de Crónicas primera y segunda. La parte primera de Crónicas habla sobre el reinado de David y su preparación para la construcción del templo. Segunda Crónicas, la historia de Judá desde el reino de Salomón hasta el decreto de Ciro. Ahí tenemos Esdras, Nehemías, Esther, Josué, que significa Adonai es salvación. Moisés le puso este nombre cuando lo envió a espiar la tierra de Canaán. Josué es el nombre hebreo cuyo sinónimo mejor en griego es Jesús. Entonces, el tema central del libro de Josué es la conquista y la división de Canaán al mando de esta persona escogida. El Señor había prometido a Abraham un pueblo que heredaría Canaán. Las generaciones, recordemos entre paréntesis que Moisés no entró en la tierra prometida. Moisés saca al pueblo de Egipto rumbo a Canaán. En número 14 dio sentencia al pueblo a pasar 40 años en el desierto y así todos los detalles del libro. ¿Por qué Dios ordenaría destruir según Deuteronomio, por ejemplo, 7:1-2? 3 razones: razón preventiva, razón pedagógica y judicial. Vean la descripción. La repartición de tierra fue hecha por sorteo, según el libro de Josué. Aparte de las ciudades designadas para cada tribu, se señalaron 6 ciudades de refugio como Dios había ordenado. 3 ciudades en la tierra de Canaán, Sedes, Siquem, Kiriat Arba, Hebrón en el monte de Judá, y las otras 3 ciudades de refugio al este del Jordán, Betzer, Ramot, Golán. Ahí tenemos la división de las tribus. Levitas y epílogo de Josué. Para los levitas se asignaron 48 ciudades alrededor de todo Israel. No tenían tierra propia, ya que el Señor era su porción. Antes Josué exhortó al pueblo que por lo menos les dio 4 asuntos: a obedecer a la ley de Moisés, a no ser idólatras, a no mezclarse con los cananeos. Los jueces, el periodo turbulento de transición. La palabra jueces normalmente es verbo, no sustantivo en el idioma original: acaudillar, liberar. No eran jueces legales, como entendemos hoy en día, caudillos en misión, libertadores. No eran jueces nacionales, sino locales, sobre una o más tribus. Su propia tribu era la esfera principal donde se desenvolvían.
Algunos jueces fueron corregentes, así que el relato no es completamente cronológico en el sentido del orden del tiempo. Momento, 25 años después de entrar de Canaán, muere Josué. Después de Josué hubo decadencia religiosa, política y social. Por tal motivo fueron las instituciones de los jueces. No habían capital política ni líder nacional, por esto cada cual hacía lo que bien le parecía, ¿no? En el texto hebreo dice, no hacían lo bueno a los ojos del Señor. Entonces la naturaleza del libro viene dada por las condiciones prevalecientes. Ahí tenemos el tema central, reiteración de un ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y restauración. Será el círculo hermenéutico. Es lo que hasta más o menos el capítulo 18 continúa esa rotación de acciones y de comportamiento. La lista de jueces que llega hasta Sansón, específicamente capítulo 16, en lo que se refiere a Sansón, es el más largo, mayor. En el texto hebreo se nota varias tradiciones, que por cierto narrativamente es muy fácil de acompañar, menos el capítulo 5, que contiene unos versos, uno de los más antiguos atestiguados en la literatura universal. Posible cronología, donde se ubican los jueces. Puede mirar atentamente el cuadro. El libro de Ruth en el canon del Antiguo Testamento. La tradición judía ubica el libro de Ruth entre los escritos en una sección de 5 libros cortos llamado Megilot, rótulo, entre los que estaban Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Pero la Septuaginta, seguida por la Vulgata y la mayoría de las versiones españolas, lo ubican inmediatamente después de Jueces, ya que por las narraciones se sitúan en el mismo periodo. Importancia de este libro. Nos muestra la otra cara de la moneda dentro del contexto histórico del tiempo de Jueces. Muestra también las circunstancias en que una gentil se une, gentil pagana, digamos, a la línea mesiánica. Ruth llegó a ser la bisabuela de David. Jesucristo nació de este linaje de David. Ilustra la verdad de la redención. Este libro era leído cada año en la fiesta de Pentecostés. Ahí vemos el tema central, discutible por cierto, ustedes lo pueden ver también desde otra perspectiva, otra hermenéutica, la vida y el amor de Ruth, la moabita y su elección del Dios de Israel. El libro menciona la inclusión de una gentil a la genealogía davídica, y obviamente de Cristo, palabras claves, pariente, redimir, Ruth, en cuanto a la cantidad de cómo repite. Ahí tenemos la posible cronología y la ubicación de Ruth, 1055 a.C. Primer libro de Samuel, el inicio de la monarquía. En el video anterior habíamos tratado un poco, acá refuerza nuestra investigación. Nada más destacar que la historia de estos cambios se basa en la historia de 4 personas: Samuel, Saúl, David y Salomón. Gira en torno a esos personajes. Igual que la ley de Moisés, primera y segunda de Samuel era una unida conjuntamente con una porción de primera y segunda de Reyes. La Septuaginta dividió en 4 partes. Interesante la tradición bíblica en la tradición mayor, digamos. La parte central, entonces, el último de los jueces y el inicio de la monarquía habría reflejada en las vidas de Elí, Samuel, Saúl y David. Texto clave. Ahí la posible cronología. La cronología de la monarquía también. Samuel, Saúl, obviamente Saúl es el primer rey de la monarquía unida. Ahí la división judía del Antiguo Testamento y su ubicación está entre los profetas anteriores. Ahora ya una parte de la crítica del texto. El segundo libro de Samuel y el primer libro de Crónicas. Hagamos entonces una distinción que nos ayuda también a comprender. Fue escrito antes de la cautividad, punto de vista histórico, no contiene genealogías, expone lo bueno y lo malo de la vida
de David no contiene capítulos largos en la preparación de los varios grupos que servían en el templo, mientras el libro de Crónicas fue escrito después de la cautividad, punto de vista sacerdotal, una tradición, prácticamente 9 capítulos de genealogías. En la versión sacerdotal siempre le interesa todo lo solemne, lo genealógico. Solamente expone los hechos positivos de la vida de David, un poco más idealizado. Tiene capítulos largos de preparaciones de los grupos a cargo del servicio del templo. Pero esta distinción nos ayuda a comprender el conjunto. Un libro le ayuda a otro libro a descifrar el mensaje. Primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, escritos antes de la cautividad, escritos después de la cautividad, así tienen algunos puntos en comunes y otras distinciones. Segundo libro de Samuel, la monarquía bajo David, nombre del canon, constituyen un solo libro para los judíos y se conoce como Samuel. La Septuaginta lo divide en dos, actualmente primera y segunda de Samuel. El tema central, la historia del pueblo hebreo durante el reinado de David. Dios de pactos, pacto de David. Ahí tenemos el cuadro sobre la posible cronología, mejor dicho. También se puede hacer un paralelismo entre el libro de Samuel y Crónicas, Reyes y Crónicas, la cronología de la monarquía, nuevamente para hacer memoria. El mapa de las tribus, repaso del contexto histórico, Josué conquista Canaán, jueces antes de la monarquía, Samuel que trata de los personajes destacados ahí, Reyes y Crónicas que tienen algunos elementos en común sobre la organización política social. Los temas centrales de Reyes y Crónicas: consecuencia de la desobediencia y la apostasía, división del reino, cautividad del reino del norte por los asirios, que también se puede tratar en un tema aparte. Ahí está el contraste entre los dos reinos, norte-sur. Al norte están 10 tribus, al sur 2, Judá y Benjamín. En la versión todos los reyes fueron malos, refiriéndose al norte. Interesante el contraste para la lectura. Hay los reinos de Judá y de Israel, norte-sur. En resumen, Primera de Reyes trata sobre Salomón y el reino dividido, Segunda de Reyes, reino dividido hasta Joaquín, y así ustedes pueden seguir leyendo para el panorama, la posible cronología, vista panorámica del Antiguo Testamento. Es como una pequeña biblioteca, nuevamente al interno de la cronología monárquica. Esdras y Nehemías, el retorno del exilio, nombre canon hebreo que ve solo como un libro, fue dividido en dos, siglo XV. El autor, el Talmud, lo atribuye a Esdras. El Talmud reconoce las memorias de Nehemías, las fechas, el tiempo, la cronología del cautiverio judío, caída de Israel del norte por Asiria. Es un mapa conceptual que nos ayuda a comprender la cautividad, que duró 70 años según Jeremías 25, y algunos profetas que vivieron durante esa época. A continuación, con la organización, los 3 grupos que retornaron, obviamente con las autoridades o principales cabezas de los reinos paganos: Ciro, Artajerjes, rey de Persia. Los números, obviamente esto puede ser un poco más relativo en lo que se puede hacer nuestra observación. Secuencia cronológica en Esdras, que tiene una narración siempre interesante respecto a los números, a los datos. El tema central de Esdras y Nehemías, la restauración y reorganización y reforma de Judá, Jerusalén después de la cautividad babilónica. Nehemías, reconstrucción de los muros de Jerusalén, avivamiento entre los judíos. El bosquejo de Esdras y Nehemías, un pequeño esquema que nos permite ver la organización. Uno puede sacar sus propias conclusiones después de acompañar todos estos libros, cómo Dios se sirve de este cautiverio para dar un mensaje
de su fidelidad, la división del Antiguo Testamento, donde está ubicado Esdras, Nehemías y Crónicas. Esther es importante porque, a pesar de no mencionar el nombre de Dios, su presencia se manifiesta poderosamente a lo largo de todo el libro por medio de su providencia. Muestra el origen de la fiesta de Purim, la fiesta judía. El tema central es la liberación providencial de los judíos por medio de Esther y Mardoqueo. Ahí su ubicación dentro de los 5 rollos, en Gilot, la división actual, en la versión cristiana. Bueno, hasta aquí hemos desarrollado entonces un panorama histórico, la distribución de los libros, el tema central, todo el contexto que posibilita una lectura atenta de la escritura.